Muchos de ustedes conocen pues la definición de esta enfermedad, pero podemos decir que es una inflamación de una o varias articulaciones y se presenta como una hinchazón dolorosa que limita los movimientos, ¿no? Es sistémica y simétrica, afecta ambos lados del cuerpo. Hay muchas enfermedades que pueden causar artritis, ¿no? Entre las que destacan la artritis reumatoide, la osteoartritis y la gota. La enfermedad es crónica y evoluciona durante años, alternando periodos de remisión y de brote. Esta enfermedad es incapacitante. El comienzo de la artritis es insidioso y presenta cambios tanto articulares como extraarticulares, nódulos subcutáneos, anemia, etc. La articulación comprometida se presenta caliente y tumefacta al examen clínico y con solo tocarlo se agudiza el dolor. El dolor es constante, aumenta con la actividad y cede con el reposo, aunque nunca del todo. Existe rigidez matinal, es decir, en la mañana no es rígida la articulación y con el correr de las horas puede movilizarse, ¿no? Y esto puede demorar horas inclusive. La sinovitis en las articulaciones comprometidas ocasionan lesiones destructivas, como vamos a ver posteriormente. La radiología simple, ¿no?, sigue siendo un método de diagnóstico útil, casi reemplazable. Lógicamente hay la resonancia magnética que actúa muy bien en las artritis, pero la RX simple no pierde actualidad en la evaluación de pacientes con artritis reumatoide. Lo que se observa en las rayos X son cambios de proceso inflamatorio crónico articular. Puede verse edema de partes blandas, alteraciones en la densidad mineral ósea, disminución del espacio articular cuando hay compromiso del cartílago hialino o del fibrocartílago, erosiones de diferentes tipos, puede haber mal alineamiento articular, es decir, subluxación, y en casos severos destrucción completa de la articulación. Específicamente, si hablamos de la artritis reumatoide, ¿no?, un poco de teoría para ver las imágenes. La artritis reumatoide es una poliartritis crónica muy frecuente, de etiología desconocida y mediada por mecanismos autoinmunes. Si no se reconoce y trata adecuadamente, se produce un daño articular irreversible con pérdida de calidad de vida e incapacidad laboral. Bueno, esta es la imagen típica de los pacientes artríticos. Hay inflamación simétrica en los huesos del carpo, ¿no?, y de las articulaciones interfalángicas, ¿no? Hay hinchazón periarticular, ¿no?, y bilateral. Revisando de acuerdo al sílabus que tienen, ¿no?, el que considera las artritis con densidad ósea normal, en todos los casos son artritis, o sea, todas las enfermedades que vamos a describir empiezan como artritis en las primeras fases. Los pacientes pueden tener otras patologías concomitantes, ¿no?, que le pueden producir osteopenia: edad, sexo, enfermedad ósea. Edad, ¿no?, los ancianos, sexo, más las mujeres en edad menopáusica, enfermedad ósea metabólica, la osteopenia. La inmovilización, los pacientes que están inmovilizados hacen de densidad ósea disminuida, uso de corticoides también, entre otros. ¿Cuáles son las artritis con densidad ósea normal? Frecuentes: las artrosis, ¿no?, la artritis erosiva, la gota, la osteocondromatosis sinovial, la artrosis psoriásica y la artropatía neuropática no diabética. Las artritis con densidad ósea normal menos frecuentes: hemocromatosis, artritis crónica reactiva, artritis reumatoide robusta. Vamos a ver luego las imágenes. Las artritis con osteopenia, cualquier, es decir, osteopenia desde el punto de desmineralización ósea, cualquier proceso muy inflamatorio se presentará con osteopenia. Cualquier artritis en estado terminal da lugar a la inactividad, lo que produce osteopenia, es decir, un proceso inflamatorio crónico articular que produce inactividad articular puede producir pues osteopenia. Las frecuentes, ¿no?, las artritis con osteopenia, es decir, con desmineralización ósea,
las artritis reumatoides, la articulación diabética de Charcot, las artritis séptica y las espondilitis anquilosantes. Las menos frecuentes, el lupus eritematoso sistémico, artritis juvenil idiopática, esclerosis sistema progresiva, artritis crónica reactiva, hemofilia y artritis de la enfermedad intestinal inflamatoria. Artritis con cambios productivos. Muy pocas enfermedades son puramente productivos. La artrosis es una de ellas. La artrosis es una degeneración articular por uso. Muchas enfermedades pueden producir cambios erosivos y productivos como las espondiloartropatías, es decir, las espondiloartrosis, la gota también, la artropatía por depósito de cristales, y procesos que dan lugar a una alineación anómala pueden dar lugar a erosiones mecánicas y cambios productivos, es decir, signos como las de las artrosis, entre ellos la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Las artritis con cambios productivos frecuentes, las artrosis como acabamos de decir, la gota, la artropatía por pirofosfatos, la espondilitis anquilosante, las artritis psoriásicas, la crónica reactiva, la enfermedad intestinal inflamatoria y la osteonecrosis. Si vemos uno de ellos, el más típico diremos, la gota, es la tumefacción de los tejidos blandos y es de configuración lobulada o nodular y su localización es excéntrica. Hay erosión ósea sin disminución del espacio articular. La erosión puede ser tanto intraarticular como extraarticular y se puede dar anquilosis ósea. Acá una imagen, este son manos comparativas en el que estamos viendo, ¿no?, aumento de volumen de partes blandas, por ejemplo acá, ¿no?, periarticular, o sea, periarticular, con erosiones, acá hay erosiones articulares, hay destrucción articular, ¿no? Y también hay pinzamiento articular como en este lado, por ejemplo, miren. La gota, acá hay una erosión ósea bien típica de la gota, con incremento de partes blandas. Miren esta parte blanda cómo está incrementado por un proceso inflamatorio. Las artritis con cambios productivos, menos frecuentes, los que veíamos eran productivos, menos frecuentes, el SAP, sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis, espondiloartropatía por retinoides y hemocromatosis. Y las artritis erosivas, esas que producen erosión articular, pueden tener distintas bases etiológicas: inflamatoria, mecánicas, invasión directa, colapso subcondral. La artritis reumatoide es la artropatía erosiva más clásica, como vamos a ver. Las erosiones óseas, ¿no?, se refieren a esta imagen por defecto de relleno. Aparece en proceso inflamatorio, se evidencian como distorsión de la definición periférica del hueso y irregularidad de la superficie. Hay también erosión yuxtaarticular, yuxtaarticular, esta erosión. Erosiones óseas, ¿no? Esta erosión ósea, por ejemplo, interfalángica. Hay una destrucción ósea articular con incremento de partes blandas. Acá, asimismo, hay erosión, irregularidad, ¿no?, incremento de partes blandas, imágenes típicas de la gota. Erosión marginal, acá estamos viendo pinzamiento articular y acá hay un área de erosión. Todas estas son artritis con erosión o que producen erosión. Quistes subcondrales, las artritis también pueden producir quistes subcondrales, áreas radiolúcidas. Esta es una articulación del hombro y esta es de una articulación miembro inferior en el que estamos viendo los quistes subcondrales. Esclerosis ósea se da en la zona afectada con desgaste de esta articulación, disminución del espacio articular y formación de quistes. Esclerosis subcondral, esclerosis ósea, o sea, área radiopaca laminar articular, a eso le decimos esclerosis,
Esclerosis es esta banda radiopaca articular, ¿no? Con disminución del espacio articular y formación de estas imágenes radiolúcidas que decíamos hace un momento que corresponden al quiste, ¿no? Y esclerosis subcondral. Esclerosis ósea y osteofitos, ¿no? Osteofitos. Los osteofitos se presentan como en las artritis también con producción, ¿no? Y en las artrosis también. Esclerosis. Acá no es muy significativo como en las otras imágenes. Acá sí, esclerosis ósea. Osteofitos, miren, esta es una imagen típica de los osteofitos. También se conoce como picos del loro, estos osteofitos, ¿no? Pinzamiento articular y presencia de prominencias óseas. Algunos le dicen engancho, ¿no? Erosiones óseas también. Incremento de las partes blandas articulares, interarticulares, ¿no? Y esta sería la traducción radiográfica, perdón, la traducción anatómica, ¿no? Esta es una articulación y esta es la proliferación ósea a nivel articular que está produciendo las imágenes que estamos viendo. Asimismo, puede haber disminución marcada del espacio articular de manera concéntrica, disminución marcada del espacio articular. Esta es una radiografía del hombro en el que estamos viendo que hay pinzamiento articular. Este espacio articular está marcadamente disminuido, ¿no? Hay esclerosis, esta banda radiopaca nos indica esclerosis, y puede haber algunos quistes subcondrales pequeños, acá sobre todo, miren. Edema de partes blandas interfalángicas proximales, disminución de los espacios espacios articulares y erosiones. Las artritis reumatoides, las artritis generalmente tienen compromiso proximal, es decir, metacarpianos y falanges proximales, y las artrosis es de compromiso más bien distal. Sin embargo, en la patología, en los pacientes, no se presentan muy independientes, es decir, solo artritis y solo cambios de artrosis, generalmente se presentan en forma mixta. Acá estamos viendo, ¿no? Edema de partes blandas, esto es la articulación interfalángica, estas partes blandas están ensanchados, una articulación proximal, disminución del espacio articular y erosiones. Acá hay un área de erosión, acá hay un área de erosión, acá también hay un área de erosión. Esta punta ósea no se presenta acá, ¿no? Las artritis erosivas, ¿cuáles son las más frecuentes? La artritis reumatoide, como estábamos viendo, las artrosis erosivas, la gota, ¿no? Que tiene prácticamente todas las características que hemos estado describiendo, la osteocondromatosis sinovial, la artropatía por pirofosfatos, la artritis juvenil idiopática, la artritis séptica, la artropatía de Charcot y el hiperparatiroidismo, ¿no? Las menos frecuentes, las artritis crónica reactiva, las artritis del HIV, las artritis de la enfermedad intestinal inflamatoria, hemofilia, el ES tardío, tuberculosis y artritis séptica micótica articular. Revisando un poco más de las artritis reumatoide, como ejemplo de lo que decíamos, hay disminución, para repetir, disminución del espacio articular de tipo concéntrica, articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas, metatarsofalángicas, en rodillas también y en las articulaciones coxofemorales también. Y hay incremento de tejidos blandos periarticulares. Otra radiografía en el que estamos viendo, ¿no? Los compromisos, el compromiso que describíamos, ¿no? Compromiso de los huesos proximales de la mano, los huesos del carpo, las articulaciones metacarpofalángicas proximales, ¿no?
subluxación articular, pinzamiento articular, erosiones, osteopenia yuxtaarticular, esta banda radiolúcida periarticular con esclerosis de la caría articular. A esta banda que se presenta así se le dice osteopenia yuxtaarticular. En este caso, artropatía inflamatoria de larga data, ¿no? Las artritis estas crónicas. Confirmamos la osteopenia generalizada yuxtaarticular, erosión ósea yuxtaarticular, inflamación del tejido blando periarticular de tipo fusiforme, es decir, el lugar de la articulación se ve más ensanchado, ¿no? A eso se le llama fusiforme, quistes subcondrales y anquilosis fibrosa y ósea, o sea, puede anquilosarse estas articulaciones si se tornan crónicos. Acá cambios avanzados ya de las artritis reumatoide, hay subluxación, miren esta articulación proximal metacarpofalángicas, como está subluxado, ¿no? No mantiene el alineamiento que debiera tener. Acá también, ¿no? Hay desviación cubital de estos dedos, hay erosiones severas y pinzamiento articular, ¿no? Cambios avanzados de artritis reumatoide. Las artritis reumatoide, a manera de resumen, tienen distribución bilateral y simétrica, afección predominantemente en articulaciones pequeñas, como en estas imágenes, ¿no? Y el compromiso es más proximal, pero puede haber también compromiso de rodillas, de caderas, de columna cervical, hombros y codos. Un poquito de una esquematización de las artritis reumatoides, ¿no? Hay tumefacción de partes blandas, repetimos lo que hemos estado mencionando al ver las imágenes. Hay osteopenia yuxtaarticular, ¿no? Erosiones marginales. Hay reducción uniforme del espacio articular, formación de quistes sinoviales, no se grafica acá, y subluxaciones, como decíamos en la última imagen, ¿no? Osteopenia yuxtaarticular, a esto me refería cuando les decía osteopenia yuxtaarticular, por ejemplo acá o acá, ¿no? Esclerosis de la caría articular y osteopenia, ¿no? Por encima de la articulación, ¿no? Osteopenia yuxtaarticular, que son imágenes, cambios representativos de las artritis reumatoides. Erosión del estiloides cubital, miren, esto es importante en las radiografías de mano. Generalmente se puede ver cuando recién empiezan las artritis reumatoides en algunos pacientes. Miren, este es el estiloides cubital, este es el cúbito, los huesos del carpo y este es el radio. Miren cómo está erosionado este estiloides. Hay una destrucción ósea, específicamente acá en el estiloides cubital, que corresponde pues a una artritis reumatoide. Entonces, cuando miremos una radiografía de mano, generalmente se pide la de mano porque es más representativa para hacer el estudio de las artritis, las artrosis, etc. Entonces miramos también, hay que mirar también con detenimiento, ¿no? El estiloides cubital y tratar de ver esta imagen, ¿no? Que es una erosión. Esto sí da destrucción avanzada de las artritis reumatoides, ¿no? Con subluxación, con pinzamiento articular, esclerosis subcondral, erosión y cómo está luxado. Hay subluxación, ¿no? Hay desviación cubital. Las osteoartritis, la erosión ósea se observa en osteoartritis posmenopáusica también, ¿no? Las señoras posmenopáusicas hacen también osteopenia. Formación marginal de osteofitos, ¿no? Este es un osteofito en una rodilla, el famoso pico del loro, ¿no? Disminución del espacio articular. Estas mismas imágenes pueden aparecer en la rodilla también, en el espacio femorotibial y en el patelo femoral también.
Acá estamos viendo otra rodilla, otras dos rodillas, y vemos pues un osteofito marginal, ¿no? Alteración del alineamiento fisiológico, esclerosis subcondral, una pequeña erosión. Esto sería osteopenia, área de osteopenia yuxtarticular. Acá también, ¿no? Miren las erosiones, la deformación articular, apinzamiento articular, esclerosis subcondral, osteopenia yuxtarticular. Esclerosis ósea, una imagen más, más agrandada, ¿no? Osteopenia generalizada, puede haber anquilosis y quistes subcondrales. Por ejemplo, esto es un área de quiste subcondral. Y miren, es un osteofito marginal, ¿no? Es un osteofito marginal o el famoso pico del loro. Para hablar un poco de espondilitis anquilosante, en las artritis con osteopenia. Las artritis que producen osteopenia, el más representativo, la espondilitis anquilosante. Generalmente en la columna, ¿no? En la columna. La anquilosis puede producir el signo típico de la caña de bambú, ¿no? Esclerosis ósea en las vértebras, miren los platillos vertebrales esclerosados, osteitis en las vértebras marginales, osteitis, o sea, osteofitos marginales. Acá hay osificaciones fibrosas, osteopenia, miren, áreas de osteopenia, o sea, desmineralización ósea, descalcificación, ¿no? El signo de la caña de bambú, cuando hay espondilitis anquilosante. Erosiones óseas, inflamación de los tejidos blandos, la tumefacción es de tipo fusiforme, y la anquilosis en articulaciones también sacroiliacas y coxofemorales. Las múltiples alteraciones de la columna, ¿no? Osteitis, signo de las esquinas brillantes, cuadratura vertebral sin desmofitos, columnas en bambú, disistis, abombamiento distal, signo del río de Tranvía y signo de la edad. El sindesmofito es esto, el sindesmofito es ¿no? Un osteofito marginal de arriba y otro osteofito marginal de abajo se fusionan, eso se llama sindesmofito. Bueno, gracias. Esto es la primera parte de este tema que se me ha encomendado, ¿no? Prácticamente es uno, pero un poco largo. Vamos a mirar enseguida lo que viene como la continuación de esto, que es la radiología en artritis 2, que es prácticamente la continuación. Estamos desarrollando el sílabo que tienen ustedes. Bueno, las artritis erosivas y productiva mixta, ¿no? Eso es la continuación de lo que se les dijo hace un momento, ¿no? La mayoría de las enfermedades catalogadas como erosivas y productivas mixtas muestran una enfermedad erosiva temprana y después progresan al estadio mixto y en etapa terminal son puramente productivas. Ya vimos las artritis erosivas, ¿no? Y cuáles son las más frecuentes, ¿no? Y ahora las erosivas y la productiva mixta, ¿no? Generalmente dice que inician como una erosión temprana y después progresan en mixto. O sea, se hace erosiva y se relacionan a los demás signos radiográficos. Las frecuentes, las artropatías por pirofosfatos, las artritis erosiva, la gota también puede presentar estos signos, pero no en primer lugar. La espondilitis anquilosante también y las artritis psoriásica también. Los menos frecuentes, las artritis crónica reactiva, artritis de la enfermedad intestinal inflamatoria y hemocromatosis.
Las artritis con espacio articular ensanchado. Numerosas causas ensanchan el espacio articular con diferente intensidad, ¿no? Derrame, puede haber derrame articular, engrosamiento cartilaginoso, destrucción ósea. Puede ser completamente inespecífico en las radiografías esto del ensanchamiento articular, cuando el ensanchamiento es, por ejemplo, por derrame, ¿no? Por líquido, que en la radiografía no vamos a ver traducido el líquido, vamos a ver solo como radiolúcido. Del espacio articular ensanchado, las frecuentes: aletonía muscular, articular, lesión ligamentosa articular, la hemartrosis, o sea, un derrame articular, las artritis sépticas y las artritis reumatoides, casi en último lugar, ¿no? Fragmento óseo retenido, subluxación, luxación, derrame articular y sinovitis vírica tóxica. Los menos frecuentes: displasia de cadera, ¿no? Lesión neuronal no específica, osteocondromatosis sinovial, gota, tuberculosis y Lech Calvé-Pertes. Destrucción articular atrófica, destrucción articular con reabsorción de la mayoría de los restos y poca esclerosis subcondral. Frecuente destrucción articular atrófica, o sea, la articulación, ¿no? En artritis, la destrucción articular por artritis, pero atrófica. Frecuentes, o sea, la articulación, por ejemplo, interfalángica proximal, se atrofia por las artritis reumatoides, las artritis séptica, el pie diabético, la siringomielgia, ¿no? Pero en primer lugar, las artritis reumatoideas, ¿no? Menos frecuente, hemofilia articular, artritis tuberculosa y artritis micótica. Las artritis a predominio metacarpofalángicas, ¿no? O sea, las artritis proximales, de las articulaciones proximales. Las artritis de las articulaciones proximales. Decíamos hace un momento de que el compromiso de la artritis reumatoide es generalmente proximal, ¿no? En los huesos del carpo y en las articulaciones metacarpofalángicas, que son proximales. El más frecuente, la artritis reumatoide, la artropatía por pirofosfatos, ¿no? Los menos frecuentes, los raros, hemocromatosis, artritis reumatoide robusta, artritis juvenil y el LES. Bueno, acá me faltan imágenes. Bueno, las imágenes se han extraviado, pero son las mismas que veíamos en las artritis reumatoides. Las artritis, todo lo que mencionábamos inicialmente, ¿no? Alteraciones como erosiones, esclerosis periarticular, ¿no? Osteopenia yuxtaarticular, subluxación articular, y esos son todos los signos radiográficos, ¿no? Aparte de edema de las partes blandas periarticulares también. Una cosa bien importante, el compromiso de AR es proximal y los compromisos de OA, osteoartrosis, es distal, pero no se presentan independientemente así en los pacientes, se presentan en forma mixta. Y también, a manera de conclusión, todos estos procesos articulares se inician como artrosis y luego se van comprometiendo, inician como artritis y luego se van comprometiendo como reumatoide, como gota, como artrosis, como espondilitis anquilosante, etc. ¿Has visto que estaba ahí? A ver, pues, por favor. A la hora de pasar
Bueno, disculpen. Una cosa bien importante también es la artritis de la columna cervical. En la columna cervical es frecuente la artritis reumatoide, se presenta con alguna frecuencia y tiene mucho problema de diagnóstico y puede haber complicaciones severas en el paciente, porque cuando hay artritis a este nivel puede haber enclavamiento cerebral y muerte del paciente inclusive. En las columnas cervicales es frecuente la artritis reumatoide a diferencia de la columna torácica o lumbar. Existen dos posibles explicaciones. Extensión del proceso inflamatorio desde las articulaciones de Lusca que tienen líquido sinovial al área discovertebral. Inestabilidad cervical crónica iniciada por la destrucción de las articulaciones apofisiarias que conducen a mal alineamiento o subluxación. Esto puede conducir a microfracturas del plato vertebral, herniación, esto es importante, el disco y degeneración del cartílago discal. Acá, por ejemplo, estamos viendo el C1 y el C2. El C2 tiene el odontoides, ¿no? Y con el artritis reumatoide, el espacio articular del C1 y C2 se puede ampliar, produciendo herniación y produciendo muerte del paciente. Acá falta una incidencia, que es la incidencia transoral para ver C1, C2. En la incidencia transoral vamos a ver muy bien la articulación, el odontoides, la articulación atlantoaxoidea. Entonces, si está ampliado y tiene signos radiográficos como erosión, ¿no? O esclerosis, etc., hay que pensar en una artritis reumatoide a ese nivel y su diagnóstico es importante. Acá también, este sería C1, C2, este es el odontoides y hay que estudiar este espacio articular. Acá hay erosión, por ejemplo, ¿no? La incidencia transoral es la más indicada, ¿no? Para ver esta articulación. Las artritis en la articulación temporomandibular, la articulación temporomandibular se compromete también frecuentemente con la artritis. Un 55% de los pacientes manifiestan síntomas en esta articulación y el 78% tienen alteraciones radiológicas que consisten en erosiones, todo lo que mencionábamos en la primera parte, los quistes, disminución del espacio articular, en este caso en el cóndilo mandibular. Y vamos a ver esto, ¿no? Esto es una articulación temporomandibular, ¿no? Este es el hueso, ¿no? La articulación, y vamos viendo de que este espacio articular está pinzado, hay esclerosis, ¿no? Articular, que dan signos de AR a ese nivel. Artritis en hombros, pueden producir erosiones, estrechamiento del espacio articular o subluxación. El estrechamiento entre el acromion y la cabeza humeral es el resultado de lesión del manguito de los rotadores, cuyo diagnóstico se hace generalmente con ecografía de partes blandas. Los cambios erosivos pueden ocurrir en el extremo distal de la clavícula, en la cara lateral superior de la cabeza humeral, adyacente a la tuberosidad mayor y en la unión del ligamento coraco-clavicular con la clavícula. Acá, por ejemplo, hombro, ¿no? Este es un hombro. En primer lugar, todas las radiografías del hombro se hacen en dos incidencias, una incidencia de rotación interna y otra incidencia de rotación externa. Estamos estudiando desde el punto de vista radiográfico simple. Entonces, en esas dos incidencias va a haber rigidez articular, este espacio no se va a ampliar, de forma normal debe ampliarse por las rotaciones que se producen. Acá hay rigidez articular, hay disminución del espacio articular, deformidad de la cabeza humeral, ¿no? Y presencia de algunos quistes subcondrales, por ejemplo, este es un quiste subcondral. Acá también disminución del espacio articular, miren este espacio articular cómo está disminuido, hay esclerosis subcondral, a esta banda radiopaca se llama
esclerosis subcondral. Y hay algunas áreas de erosión también, como esta irregularidad acá. Esta es la imagen típica que veíamos hace un momento, ¿no? Y toda esta alteración proximal, este es desde el punto de vista clínico ya, la sinovitis, que también puede producir el signo de dedos pisiformes, los dedos de embotonero, Esto es lo que vamos a ver en la traducción radiográfica de esta imagen. Y el dedo en cuello de cisne, ¿no? A esto se refiere el dedo en cuello de cisne, a esto de acá. Las artritis reumatoide mutilante, miren este compromiso tan severo articular, miren, ¿no? Y estamos viendo acá, ¿no? Erosión articular, ¿no? Subluxación cubital, miren, destrucción completa de los bordes articulares del carpo, ¿no? Y una artritis reumatoide que produce compresión del nervio mediano, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene, pues como rigidez, como problemas de sensibilidad, etc. de la mano del paciente. Las artritis reumatoides, una esquematización de todos los signos que debemos encontrar. Hay osteopenia periarticular, estrechamiento del espacio articular, erosiones marginales, deformación en ojal, deformación en cuello de cisne, subluxaciones y luxaciones y inflamación de tejido blando, ¿no? Que es simétrico y fusiforme. Igual las artritis, disminución de los espacios radiocarpianos, múltiples erosiones en el estiloides cubital. Miren este estiloides cubital. Hace un momento veíamos un cúbito con erosión, pero esto ya es más severo. No se logra delimitar los bordes de los huesos del carpo, miren, todos fusionados, esclerosados en sus bordes, con quiste subcondral. Acá también, ¿no? Quiste subcondral, pinzamiento articular, erosiones. Esta es una erosión, miren, esta es una esclerosis. Y acá también, ¿no? Pérdida de los espacios articulares de los huesos del carpo. Como comprenderán, todas las imágenes, la mayoría son de mano, porque en la mano, en la radiografía de mano, es que vamos a encontrar principalmente todas estas alteraciones, ¿no? Miren acá, cambios avanzados de las artritis reumatoide en este caso. Miren los huesos del carpo, que no se limitan, se han formado, han hecho un bloque. Y de la misma manera en esta otra imagen con erosiones múltiples. Y acá, subluxación, miren, está luxado esto, miren, deformación en Z, y destrucción severa interfalángica del pulgar por erosiones. Miren estas erosiones deformantes, destructivas. Igualmente acá, ¿no? Toda la signología radiográfica que les mencionábamos anteriormente se refleja en esto, que es proximal, que hay pinzamiento, que hay esclerosis subcondral, subluxación, acá también subluxación, erosiones, pinzamiento articular, y de igual manera en esta otra mano. Y en esta otra femoroacetabular, ¿no? En la cadera, ¿no? Osteopenia, esclerosis, ¿no? Erosión, un osteofito marginal. Acá también, miren, en codo, esclerosis, miren esta banda de esclerosis, pinzamiento articular, un osteofito marginal. Acá podemos insinuar un quiste, ¿no? Acá también, ¿no? Edema de partes blandas. Miren, esta parte blanda periarticular, debiera verse así, ¿no? Debiera verse más o menos así, pero vean cómo está hinchado este espacio periarticular. Edema de partes blandas también, con toda la representación, con toda la alteración radiográfica de las AR. Y de igual manera en esta otra imagen. Acá en la cadera, disminución del espacio articular, erosiones en la cabeza femoral, miren, erosiones,
¿no? Erosiones, pinzamiento articular, esclerosis, ¿no? Y osteopenia yuxtaarticular. De igual manera acá, ¿no? Erosiones, quistes, pinzamiento articular, prácticamente es una deformación, ¿no? Articular. Y acá en la rodilla de igual manera, un quiste subcondral, miren. Seguimos viendo, ¿no? Para decir osteopenia yuxtaarticular, pero en este caso no exclusiva de la R, otro, erosiones óseas, las imágenes más representativas, reducción del espacio articular, pinzamiento articular, esta es una resonancia magnética, disminución del espacio intervertebral con erosiones, miren, con erosiones, osteofitos marginales, esclerosis, ¿no? del platillo de la carilla vertebral, osteofitos, miren los osteofitos, que son significativos de espondiloartrosis.